¿Pensáis que he venido para dar paz a la tierra? ¿Piensan ustedes que siendo cristianos es que nadie se meta con ustedes? ¿Es que todo sea color de rosas? Ay, como soy cristiano, como soy creyente, entonces todo el mundo me trata como una monedita de oro. ¿Eso es lo que piensan? Repítalo. ¿Pensáis que he venido a traer paz en la tierra? ¿Eso es lo que ustedes piensan? Eso es lo que enseña el mundo. Pues si ustedes son cristianos, pues que Dios los libre. Pues si ustedes son cristianos, pues Dios no le va a permitir que le pase nada, que no sufra nada de eso, porque solamente los malos son los que tienen derecho a sufrir eso. Y dice la Biblia, no. Pongan cuidado lo que viene. Lo que tenemos que enfrentarnos, escuche. Os digo, no, sino disensión, porque de aquí en adelante, Lupita, me traje a Lupita desde Venezuela. Lupita, de aquí en adelante, 5 en una familia 5 en una familia estarán divididos. estarán divididos. ¿Cómo? 2 ateos, 3 cristianos. 3 cristianos, ¿cómo es? 2 cristianos, 3 ateos. Estará dividido. 3 contra 2 y 2 contra 3. Qué bárbaro, pero qué bárbaro lo que nos espera. Y nosotros decimos, entonces yo no hablo nada en la casa de la Biblia de Cristo, yo no hablo nada de Dios para que la gente no se ofenda. No hay peor cristiano que ese. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles y les dijo: Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos. Puesto que de la misma manera persiguieron a los profetas que vinieron antes que ustedes. Palabra del Señor. Queridísimos hermanos, hoy el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 1 al 12, nos viene a proponer algo distinto a lo que nosotros pensamos, a lo que nosotros imaginamos. Va a ser totalmente distinto a nuestra forma de pensar. El proyecto de vida que nos trae hoy Jesús desconcierta al mundo, incluso a sus discípulos, a los que creen en Él. La propuesta de Jesús nos saca, diríamos en Venezuela, de jonrón, nos saca, porque esperamos una cosa y Jesús propone otra, no solamente distinta, sino contrario a lo que nosotros esperamos. Las bienaventuranzas son la muestra del pensar de Dios,
del querer de Dios, no de los hombres. Y por tanto choca con nuestra mentalidad. Toda la bienaventuranza viene a mostrar cómo Dios sale en favor de los más excluidos, de los más humillados, de los más despreciados. Podríamos decir, Dios viene a buscar lo que el mundo considera basura, Dios viene a rescatar lo que estaba perdido, o Dios viene a darle valor a lo que el hombre no le ha dado valor, pero que desde el comienzo Dios sí le ha dado valor desde la creación del mundo. Por eso hoy les invito, queridos hermanos, a que abramos el oído a la palabra de Dios, sabiendo que incluso nos va a golpear a nosotros y nuestra forma de pensar. Mas, sin embargo, es la semilla del reino que debemos dejar sembrar hoy por Cristo en nuestra mente, en nuestro corazón, y tenemos que encarnarla para que dé fruto en nuestra vida. Solo así vale la pena escuchar la palabra de Dios y solo así vale la pena llamarnos cristianos, porque si no, seremos cristianos de puro bla, bla, bla. Comencemos, como dice el Evangelio de San Mateo 5:1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. La Sagrada Escritura dice que Jesús se sentó porque es el Maestro. Vinieron a él sus discípulos, significa es el Maestro de los maestros, no tenemos que escuchar a más nadie, sino al Maestro que Dios nos ha dejado. Nos va a enseñar y por encima de él nadie. Por eso Jesús se sentó y sus discípulos vinieron a él. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta bienaventuranza nos desconcierta, porque en medio del mundo, ¿a quién consideramos nosotros dichosos y bienaventurados? A los ricos. ¿O no? Claro, los pobres, ¿quién toma en cuenta a los pobres? Solo Dios. Y los políticos cuando quieren agarrar votos. Pero las Sagradas Escrituras vienen a decir, bienaventurados los pobres. A diferencia de San Lucas, San Mateo le agrega un poquito, porque San Lucas simplemente dice así, bienaventurados los pobres, punto, aparte. He dicho, caso cerrado, no se diga más. Así, los pobres. Pero San Mateo dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y el bienaventurado los pobres de espíritu, la gente se puede confundir porque lo pueden tomar de dos maneras distintas al Evangelio. Escuché una vez a alguien que decía, pobre de espíritu es aquella persona que es pobre en el espíritu. O sea, que es vacío, que espiritualmente no tiene nada. No, ese no es pobre de espíritu del Evangelio. Ese es pobre de espíritu de otra manera, pobrecito. No tiene nada, está tan vacío que ya perdió el cielo. Ese no es el que Jesús dice, dichosos los pobres porque de espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Pobre de espíritu, entonces, descartemos. Pobre de espíritu no significa el que es vacío espiritualmente, que no tiene nada y por tanto es pobre de espíritu. Así no es. Ese no es el que Jesús se refiere. Hay otro pobre de espíritu. Pobre de espíritu es aquel que ha hecho tantas cosas malas, que espiritualmente es pobre. Tampoco se refiere Jesús a eso. En la bienaventuranza de hoy, Jesús se refiere pobre de espíritu, no porque sea vacío en el espíritu, no porque sea el que más mal haya hecho en el mundo y que sea tan malo que espiritualmente no tiene nada de riqueza. No. Pobre de espíritu significa aquella persona, y lo aclara San Lucas capítulo 12, versículo 32, aquella persona que pudiendo ser rico, que teniendo como, es capaz a la luz de la fe, por la esperanza en la promesa de Dios, desprenderse de lo que tiene para ayudar al necesitado. Entonces se hace pobre, no porque
le haya tocado ser pobre por desgracia en la vida, sino porque él se desprende, tiene un espíritu, y eso significa pobre de espíritu, un espíritu que le impulsa a desprenderse por fe, por esperanza de lo que tiene, para compartir con el que no tiene. Ese es pobre de espíritu. Significa que no es pobre por desgracia, sino porque él mismo espiritualmente, por fe, se desprende, se hace pobre, porque tiene un espíritu que lo lleva a hacerse pobre por Dios. San Lucas lo explica de esta manera, San Lucas capítulo 12, versículo 32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha parecido daros el reino. La primera palabra es no temáis, porque tenemos miedo. Vivir el Evangelio, vivir la bienaventuranza da miedo. No temáis, porque el mundo nos pide otra cosa, nos enseña otra cosa. El mundo, si hacemos lo que dice el Evangelio, nos va a criticar, nos va a insultar, nos va a llamar de toda clase, nos puede colocar todos los nombres que quiera, pero a los cristianos nos va a dar miedo. Y dice, no temáis, pequeño rebaño. ¿Por qué? Porque el Señor le ha parecido bien daros el reino. Entonces, aquí nos ubica cuál es la meta final, el reino de los cielos. Cuando yo tengo la meta puesta, a dónde quiero llegar, al reino de los cielos, no me importa hacer lo que tenga que hacer por Dios. Escuche. Vended lo que poseéis. Eso se llama pobre de espíritu, que teniendo, se desprende. Vended todo lo que tenéis. Y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agoten, donde ladrón no llega ni polilla destruye. Eso se llama pobre de espíritu. Aquel que es capaz de desprenderse de lo que tiene con la mirada puesta a la meta final, el reino de los cielos, y entonces es capaz de atesorar tesoros en el cielo donde nadie se lo puede quitar. Pero eso da temor. Por eso Jesús dice, no temáis. Y dice, pequeño rebaño, significa que son muy pocas las personas que están dispuestas a vivir la bienaventuranza, sobre todo la primera, dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pobre de espíritu es usted, el día en que se desprende de lo que tiene para ayudar a un necesitado, sea familiar o no sea familiar, sea amigo o no sea amigo, sea vecino o no sea vecino, sea de su país o no sea de su país, cuando usted es capaz de tomar de lo suyo de usted, no de los demás. Porque hoy día el socialismo del siglo XXI, por ejemplo, que reina en Venezuela, dice, quítenle a los demás para darle a los pobres. No, así no es. El cristianismo es distinto al socialismo. El cristianismo es, denle a los pobres con la plata suya de usted. Entonces, ahí nos hacemos pobres de espíritu. O sea, no significa tener un espíritu pobre. Significa que yo soy pobre no porque nací pobre, sino porque espiritualmente busco el reino de los cielos, que espiritualmente me hago pobre yo. Cuando yo comparto con alguien y doy de lo mío, al darle yo me quedo sin eso que di, me hago pobre de espíritu, porque yo deseo hacerlo. Mi espíritu me dice que lo haga por amor al reino de los cielos, entonces llama pobre de espíritu. Nadie me obliga, no es la circunstancia o la desgracia o la situación o la suerte, como ustedes lo quieran llamar, sino que es yo espiritualmente, después de meditar que estoy atesorando tesoros en el cielo, aquello que Jesús dice, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. Entonces cuando yo soy capaz de ver esto, comparto con el necesitado, soy pobre de espíritu. Y dice Jesús, ¿cuál es la meta final? Entonces volvemos a Mateo. Dice, dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahí está la propuesta. La primera parte desconcierta. Yo de lo mío darle al otro que no ha trabajado o al otro
que ni lo conozco, al otro que a lo mejor me está engañando cuando me pide, al otro que a lo mejor podría en mi forma de pensar haber trabajado y encontrar su dinero, ¿por qué no trabaja igual que yo trabajé y me gané el dinero? ¿Cuántos justificativos tengo para no colaborar con el pobre? Muchos. Pero entonces aquí el Evangelio dice, cuando usted y yo miramos la meta final, el reino de los cielos, dichosos los pobres de espíritu, porque ellos el reino de los cielos, no me importa hacer el sacrificio de desprenderme de lo mío para dar con los demás. Pero ojo, la propuesta de Jesús es clara. El que haga eso, el reino de los cielos le pertenece. De ellos es el reino de los cielos. Yo como sacerdote del Dios Altísimo no puedo hacerle otra propuesta. En pleno siglo XXI no puedo hacerle otra propuesta a ustedes. Tengo que hacerle la misma propuesta de Jesucristo. Si lo toman bien, si no lo toman, pregúntenme si me importa. No, yo vine no a predicarles a ustedes lo que quieran escuchar, no vine a decirles lo que yo pienso, vine a decirles lo que dice el Evangelio y punto. No se diga más. Si lo creemos, el reino de los cielos nos pertenece. Si no lo creemos, eso es problema de nosotros. Pero el Señor nos dice que tenemos que hacerlo. Pero en contraposición a eso, Santiago capítulo 5, versículo 1 en adelante, en contraposición a eso, nos viene a mostrar lo que el mundo es, piensa y actúa. Y donde usted y yo tenemos la inclinación a irnos a todo lo contrario al Evangelio. Santiago capítulo 5, versículo 1, nos viene a expresar todo lo contrario de pobre de espíritu. Pobre de espíritu es aquel que se desprende por ayudar al otro. Y de lo propio suyo de él, es capaz de compartir con el que nada tiene. Ahora escuche Santiago cómo pone en contraposición al que no es pobre de espíritu. Ahora vea al que no es pobre de espíritu, sino que tiene un espíritu pobre. El que tiene un espíritu pobre, ahora escuche. Vamos ahora, ricos. Como Santiago lo habla así, vamos ahora, ricos. Llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Contrario a los pobres de espíritu, los ricos que se desprendieron de su riqueza para ayudar al pobre. Alégrense porque ustedes es el reino de los cielos. En contraposición de eso, lloren los ricos por la desgracia que les espera. Los ricos que no comparten con los pobres y que acumulan tesoros aquí en la tierra y cuando se mueran no se llevan nada. Vuestras riquezas están podridas. Podridas porque no quieren compartir con el pobre. Es egoísta, egocéntrico. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Y el otro que se muera de hambre. ¿No es eso lo que vivimos en el mundo? Si no, mire la sociedad, como ahorita con los caminantes que van saliendo de muchos países, llegan a otros y se mueren de hambre o andan en la calle y la gente les importa, son como perros. No, como perros no, porque a los perros sí le dan comida y le dan posada y le dan casa y le dan de todo, pero a los pobres nada. Lloren porque sus riquezas están podridas. Y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Ahí está el problema. Ir acumulando tesoros. Esos tesoros acumulados son de los pobres. Esos tesoros acumulados son de los pobres. Y eso es lo que daña. Dios bendice y que Dios le dé la riqueza, que le dé las oportunidades o el trabajo o el dinero que le dé, bendito sea Dios, pero no se lo da para que acumule, se lo da para que distribuya, comparta, administre. He aquí, clama el jornal de los obreros. Por acumular tesoros, a los jornaleros, a los trabajadores no les paga bien para agarrar más plata. Porque no se pueden defender, porque no tienen cómo demandarlos, porque no tienen cómo hacer justicia. El jornal del pobre. Que han cosechado vuestras tierras.
Después de trabajar a los ricos no les pagan o les pagan mal. el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. O sea, aquí la Biblia está describiendo cómo el rico se vale del pobre por explotarlo porque no tiene cómo defenderse. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Pero que Dios todo lo ve y que Dios lo escucha y Dios hará justicia a su debido tiempo. En castellano, no puede haber un cristiano rico que explote a sus trabajadores. No puede haber un empresario cristiano que no le pague a su debido tiempo y le pague bien a sus trabajadores. Es un ladrón y no se ganará el cielo. Y el nombre de cristiano lo tiene solamente en la boca, pero no en el corazón. El cristiano tiene que ser diferente al pagano. El cristiano tiene que ser capaz de ser justo con el que le trabaja. Habéis vivido en deleite sobre la tierra. Aquí está diciendo que el rico se malgasta el dinero en deleites, llámese vicios, llámese bienes o placeres materiales, mientras el pobre pasa hambre. Esa es la injusticia que estamos viviendo en el mundo en pleno siglo XXI. Y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Se lo traduzco en castellano. Están engordando como los cochinitos para diciembre, las hallacas. En Venezuela le llamamos hallaca, ustedes no sé cómo que le llaman. Tamales. Ajá. Engordando como los cochinitos. ¿Cómo va engordando? Porque va acumulando y va engordando para la matanza. No se da cuenta que va perdiendo la vida. Bueno, esto es la primera bienaventuranza. La segunda bienaventuranza, la primera es bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Observe que viene en rescate de los pobres, los que sufren. Segundo, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. esto es increíble. Pero Jesús viene a darle una palabra de aliento a los que lloran porque se les murió su mamá, su hijo, a los que lloran porque a lo mejor no tienen trabajo, a los que lloran porque a lo mejor tienen una enfermedad, a los que lloran por cualquier sufrimiento. El Señor dice, no os preocupéis. Es verdad que están sufriendo, eso es verdad, pero tienen una alternativa. Dios, el Señor, los quiero consolar. Déjense consolar. En castellano, otra propuesta que hacía Jesús, el que esté cansado y agobiado, venga a mí y yo lo aliviaré. Listo. ¿Que tenemos problemas? Sí. ¿Ese es el fin y entonces una desgracia para nuestra vida? No. Fuera una desgracia si no tuviésemos quien nos consolara. ¿Otra vez cómo es? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El problema no es que tengas problemas, valga la redundancia. El problema no es que sufras. El problema no es que te hagan llorar las cosas de la vida. El problema es que no busques al Consolador, a Dios que te entiende, al Dios que camina contigo, que te escucha, al Dios que te consuela. ¿Por qué buscar consuelo en el alcohol, en la droga, en la prostitución, en el mundo y no buscar consuelo en el Señor? Y dice, bienaventurados los que lloran porque ellos tendrán su consuelo. Dios da la oferta, pero ¿quién va a buscar esa oferta? Mejor buscar la droga para olvidarse de los problemas, mejor buscar el alcohol, buscar los juegos, buscar cualquier otra cosa, menos a Dios. Pero la propuesta está, cristianos que me escuchan del mundo entero, oigan, la propuesta está, busquen el consuelo de Dios en el problema, en el sufrimiento que tengan. Tercera. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Otra cosa dificilísima es ser manso, ser humilde, bajar la cabeza, guardar silencio, callarse, perder. Eso es muy difícil. Pero el Señor tira un ramillete de flores para los que son capaces de guardar silencio, bajar la cabeza y humillarse. Dichosos los mansos,
porque ellos recibirán la tierra por heredad. El Señor nos deja la tierra por heredad. Ser mansos. Aprendamos a ser ovejas, no ser lobos. En el hogar, en la familia, en la comunidad. ¿Soy lobo o soy oveja? ¿Cómo trato a mis hijos? ¿Cómo trato a mis hermanos? ¿Cómo trato a mis vecinos? ¿Cómo trato a mis compañeros? ¿Cómo trato a mi familia? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Cuando nos sentimos impotentes ante las injusticias que hay a mi alrededor y al mundo, el Señor dice, no se desespere, no se meta un tiro, no se quite la vida, tranquilo. Eres bienaventurado, bienaventurados los que ¿qué? Tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Un día Dios te hará justicia. Que tu vecino te hizo injusticia, que tu familia te hizo injusticia, que tus amigos te hicieron injusticia, tranquilo. Un día Dios hará justicia. Se te va a satisfacer, va a cumplir tus anhelos que hoy te sientes impotente, que no sabes qué hacer. Entonces Jesús dice en castellano, dejémosle a Dios eso. Arriba está quien para abajo mira. Ante una injusticia que te cometan. Y vivimos en un mundo lleno de injusticia. O sea, no hagas justicia por tu propia mano. De eso se encarga Dios. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Qué duro. Jesús está proponiendo, premiando a los que pasan la prueba. Tener misericordia con otra persona es muy duro. Como ser pobre es muy duro. Como llorar es muy duro. Como recibir injusticia es muy duro. Entonces, ser misericordioso, o sea, perdonar al que me hizo daño, al que me insultó, al que me humilló, al que me hizo fracasar, que me traicionó, perdonarlo, eso es muy duro. Y dice el Señor, sé que es muy duro, pero mi propuesta como Dios es que lo hagas para que recibas misericordia de parte de Dios. Que no ande juzgando a los demás, que no ande condenando a los demás, que nos enseñaron a juzgar y a condenar. A todo mundo andamos juzgando y a todo mundo andamos condenando. Incluso a veces juzgamos a nuestra familia, a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a nuestros padres, a mamá, a papá, al hijo. Andamos juzgándolo y nos convertimos en jueces. Y dice la Biblia, no. Ustedes no son jueces, ustedes tienen que aprender a tener misericordia. Misericordia significa un corazón que ama al miserable, al pecador, al que se equivoca, al que me hizo cualquier maldad. Eso es misericordia. ¿Y cuál es el premio? Dios te amará a ti siendo tú un pecador. Dios te perdonará cuando busques el perdón. Tendrás misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. No dejar que el mundo nos ensucie el corazón para poder ver a Dios. Mantener un corazón limpio como Dios quiere para poder ver a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Saben qué es bonito? Cuando uno ve que alguien que hizo un mal, le dan. Uno dice, eso lo merecía. Pero aquí dice en la Biblia, no busque eso, busque la paz. Busque sembrar la paz, tranquilizar las cosas. Y así serán también instrumentos de paz y Dios los tratará como Él quiere. ¿Cómo lo llama lo último? Hijos de Dios. Hijos de Dios. A los que buscan la paz, a los que no meten cizaña, a los que no meten casquillo, como decimos en Venezuela, yo no sé cómo dicen ustedes, a los que no buscan sembrar cizaña, sino a aquellos que buscan la paz. O sea, es verdad que fulano te hizo eso, pero ¿qué ganas con pelear? Es verdad que sutano te hizo eso, pero baja la guardia, pero aprenda a humillarse, pero aprenda. Entonces son los que buscan la paz, son hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución. Aquí viene la propuesta a los cristianos en pleno siglo XXI. Los cristianos del pleno siglo XXI queremos ser cristianos, pero no pasar por persecución.
Ningún católico está dispuesto a pasar por persecución, comenzando por los curas y los obispos. Yo soy cristiano, yo soy cura, yo vivo el Evangelio y predico el Evangelio hasta que alguien hable mal de mí, hasta que alguien me haga la guerra. Ya cuando alguien me haga la guerra, pues ya no, entonces no, porque yo le estoy sirviendo a Dios y Dios me va a dejar que me hagan la guerra. No, yo mejor entonces me alejo, me aparto. Así lo hacen los catequistas, trabajan hasta que le hagan la guerra. Así lo hacen los grupos de apostolado, trabajan hasta que le hacen la guerra. Cuando alguien hizo la guerra, yo estoy trabajando en la iglesia, pero alguien me miró feo, hasta ahí llego. Alguien habló mal de mí, hasta ahí llego. Alguien me criticó, hasta ahí llego. Alguien le dijo cosas mías al Padre, hasta ahí llego. Que no es así. Que así no vamos al cielo. Que si estamos dispuestos a ser cristianos, tenemos que seguir el camino de Cristo. Yo soy el camino, dijo Jesús. ¿Por dónde pasó? Tenemos que pasar nosotros. Y ojo, es necesaria la persecución. No se puede evitar. Si somos de Dios, nos van a perseguir. Escúchelo de nuevo. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Vale la pena pasar esa prueba. No me importa que me hagan la guerra. ¿Ustedes no se dan cuenta que los evangélicos me hacen la guerra y muchos católicos también? Y pregúnteme si me importa, porque lo mío es el reino de los cielos. Eso es mi ideal, porque creo en esto, yo creo en la bienaventuranza. No me importa, digan lo que quieran, hagan lo que quieran, no me importa. Lo mío es la meta final, el reino de los cielos. Hacia allá camino, eso lo creo, eso lo anhelo y eso lo espero. Pero el Señor lo dice. ¿Otra vez? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Lo que nos espera. Ahí están las cadenas de Pedro, mire, que lo metieron preso aquí. Aquí están las cadenas de San Pedro, me dice el Padre Marco. Cuando lo metieron preso. ¿Y sabe por qué lo metieron preso? Por seguir a Jesús. Por predicar el Evangelio. Hubo gente contraria que no se quedó conforme, lo metieron preso. ¿Y tú quieres servirle a Jesús pero que no le hagan nada? Todavía no lo han metido preso. ¿Qué tal cuando lo metan preso? Pero mire, aquí estamos en la capilla de San Pedro, en las cadenas. A San Pedro lo metieron preso, en prisión aquí. Y estamos precisamente recordando eso, y qué casualidad, cuando Jesús nos dice que eso tiene que suceder. ¿Estás preparado para eso, cristiano? Y dice, con toda clase de mentiras, le van a hacer la guerra, van a hablar mal de ti. ¿Estás preparado? No, no estamos preparados. ¿Cuándo nos vamos a preparar? Les digo un secreto, hay muchos obispos que no predican la verdad para que la gente no se vaya en contra de ellos. Muchos curas que no predican la palabra de Dios para que no los metan presos o para que no le hagan la guerra, para llevarle la cuerda al mundo. Mejor dicen lo que el mundo quiere escuchar. Qué triste. Aquí tengo la agüita. Gracias. Pero el Señor nos lo propone con claridad. El Señor habla claro. Propuesta, ¿me quieren servir? ¿Me quieren seguir? Síganme. Pero ya no los voy a engañar. Si ustedes me siguen, la verdad es que van a sufrir, lo van a calumniar, lo van a criticar, los van a encarcelar. Ahí están las cadenas de Pedro, lo van a encarcelar, pero ojo, por causa de mí lo van a hacer, pero ustedes serán dichosos. Y al final van a tener el reino de los cielos. O sea que esa mentira que nos han metido a nosotros, ser cristiano significa pare de sufrir. Eso no es verdad. Ser cristiano es seguir los pasos de Cristo en la cruz. ¿Estás dispuesto? No. Realmente que el cristiano del siglo XXI no está dispuesto para ser mártir por Cristo.
Y estamos en tierras romanas, estamos en peregrinación romana, y una de las muestras aquí es el Coliseo romano, donde sacrificaron a miles de cristianos por creer en el Evangelio, por no echarse para atrás, con toda clase de mentiras e injusticias, los metieron a los leones, los mataron. Eso es lo que estamos recordando en esta peregrinación. Es para tomar fuerza para nosotros, decir yo quiero ser uno como ellos. Epa, y nos espera ese tiempo. En el mundo que estamos, tenemos que pasar por ahí. Y el que no quiera pasar por ahí, pues entonces no crea en Cristo, no predique la verdad, porque el que crea en Cristo, predique la verdad, tendrá enemigos. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Dice el Señor, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. O sea, que hay temor a lo que nos vamos a enfrentar, pero hay un premio, hay un triunfo cuando lo encontremos, cuando lo logremos, cuando pasemos la prueba, un galardón en el reino de los cielos. A nosotros se nos olvida lo que dice San Lucas capítulo 12, versículo 49 y 51. San Lucas capítulo 12, versículo 49, dice Jesús que ha venido a sembrar fuego, a traer un fuego. Vamos a ver. Fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? Dice el Señor, yo vine a traer un fuego y ya está encendido. En los cristianos que son capaces de dar la vida por Cristo, ya está el fuego encendido. Decía el Papa, formen lío. Los cristianos formamos lío. Decimos, esto no es así, esto es así, formamos lío. Versículo 51. ¿Pensáis que he venido para dar paz a la tierra? ¿Piensan ustedes que siendo cristianos es que nadie se meta con ustedes? ¿Es que todo sea color de rosas? Ay, como soy cristiano, como soy creyente, entonces todo el mundo me trata como una monedita de oro. ¿Eso es lo que piensan? Repítalo. ¿Pensáis que he venido a traer paz en la tierra? ¿Eso es lo que ustedes piensan? Eso es lo que enseña el mundo. Pues si ustedes son cristianos, pues que Dios los libre. Pues si ustedes son cristianos, pues Dios no le va a permitir que le pase nada, que no sufra nada de eso, porque solamente los malos son los que tienen derecho a sufrir eso. Y dice la Biblia, no. Pongan cuidado lo que viene. Lo que tenemos que enfrentarnos, escuche. Os digo, no, sino disensión. Porque de aquí en adelante... Lupita, me traje a Lupita desde Venezuela. Lupita, de aquí en adelante... 5 en una familia... 5 en una familia... estarán divididos. Estarán divididos. ¿Cómo? 2 ateos, 3 cristianos. 3 cristianos, ¿cómo es? 2 cristianos, 3 ateos. Estará dividido. 3 contra 2 y 2 contra 3. ¡Qué bárbaro! Pero qué bárbaro lo que nos espera. Y nosotros decimos, entonces yo no hablo nada en la casa de la Biblia de Cristo, yo no hablo nada de Dios para que la gente no se ofenda. No hay peor cristiano que ese. Piensan que vine a traer la paz, es para que no se ofenda, para mantener la paz en la casa. Piensan que he venido a traer la paz, pues se equivocan. He venido a traer la guerra y que hubiesen 3 contra 2 y 2 contra 3. ¿Estás dispuesto? No. Hoy en pleno siglo XXI a los cristianos se nos propone, porque incluso he escuchado curas y obispos decirlo, se nos propone, cállese la boca para que la gente no se moleste. Hay que ser tolerante, no decirle nada a nadie. ¿Para qué meterse con los demás? Déjenlos tranquilos. Y dice Jesús, he traído un fuego, ojalá estuviera ardiendo. Creen que vine a traer la paz y que nadie, ay sí, todos entonces como si nada pasara. Dejarlos tranquilos, el que está en el error, en la mentira, en el pecado, déjelo tranquilo, no se metan con él para que no se ofenda. No, he venido a traer la guerra, 2 contra 3 y 3 contra 2. ¿Lo creen o no lo creen? Este es el problema. San Juan capítulo 15, versículo 18, Jesucristo viene y nos dice cómo es que nos vamos a enfrentar a ese mundo en que nosotros estamos viviendo en pleno siglo XXI. ¿Estamos dispuestos o no estamos dispuestos?
Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. ¡Qué bárbaro! Pero qué bárbaro. ¿Escucharon? No, no lo escucharon. Pongan la lupita. Si el mundo os aborrece, Ustedes, si quieren que el mundo no los aborrezca, entonces no pueden ser cristianos. Porque el mundo va a aborrecer a los cristianos. Otra vez. si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. ¡Ánimo! ¡Ánimo! Cuando ustedes los aborrezcan por causa mía, no sientan miedo, tristeza y angustia. Eso lo hicieron conmigo primero, sigan mi ejemplo. ¿Será que los obispos están dispuestos a hacer eso? ¿Será que los sacerdotes están dispuestos a hacer eso? ¿Será que ustedes los laicos están dispuestos a hacer eso? La respuesta es no. ¿Y por qué entonces el Evangelio hoy sale al paso y nos dice, dichosos ustedes cuando los critiquen, cuando los insulten con toda clase de mentira, alégrense, salten de contento porque su recompensa será grande en los cielos? Así trataron a los verdaderos profetas. Y hay de ustedes cuando todo el mundo hable bien de ustedes, porque así trataron a los falsos profetas. Sigue. Si fuerais del mundo, Sacerdotes, obispos y laicos. Si ustedes y yo nos amoldamos al mundo, si hacemos lo que al mundo le da la gana, el mundo los amaría como suyos. ahí está la tentación. Ahí está la tentación. Para que el mundo nos ame, los dejamos tranquilos, que cada quien haga lo que quiera. No denunciamos el pecado, no predicamos la verdad, no decimos el Evangelio de Cristo para que el mundo nos ame. Esa es la peor desgracia que le puede tocar a un cristiano. Eso no es ser cristiano. Pero si ustedes quieren que el mundo los ame, pues hagan lo que el mundo quiere. Ya el mundo los ama. Antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Más claro, no canta un gallo. Porque yo los elegí del mundo, porque yo no quiero que sean como el mundo, porque ustedes tienen que ser distintos y predicar el Evangelio al mundo, el mundo los aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si así hicieron con Cristo, Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. decía una santa, con razón tiene tan poquitos amigos Jesús. Si a mí me persiguieron, también a ustedes los perseguirán. Si han guardado mi palabra, Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. O sea que el Señor dice, pues no hicieron caso a mi palabra, me criticaron por la palabra. Cuando ustedes prediquen mi palabra, también lo van a criticar a ustedes. Y escuche, capítulo 16, versículo 1 en adelante, escúchenlo. Llegaremos al colmo de los colmos, estamos en pleno siglo XXI y ahí tenemos que llegar. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezos. Os expulsarán de las sinagogas. Los expulsarán de la sinagoga significa de la misma iglesia en la que tú perteneces, aunque sea cura, aunque sea obispo, lo van a rechazar. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate, ¡Bárbaro! Mira lo que nos espera. Llega la hora cuando cualquiera que los mate pensará que rinde servicio a Dios. pensará que lo está haciendo bien, pero lo hace por amor a Dios. Ustedes no se dan cuenta cómo me insultan los evangélicos por internet y piensan que lo hacen bien porque le están dando culto a Dios, porque tienen que defender a Dios. Y no solamente los evangélicos, hay católicos que me odian. Pregúntenme si me importa, pregúntenme. Voy a terminar, vuelvo a San Mateo, capítulo 5, versículos 2, 11 en adelante y terminamos con ese, porque no me quiero pasar del tiempo. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón
es grande en los cielos. ¿Qué es lo que no entienden? Para explicárselo. ¿Qué es lo que no entienden? No se trata de no entender, se trata de creer o no creer. Lo creen bien, no lo creen, es el problema de ustedes. Pero un día un sacerdote del Dios Altísimo se lo dijo aquí en donde estamos reunidos en las cadenas de San Pedro, en Roma. Porque así persiguieron a los profetas que vinieron antes que ustedes. Así persigue el mundo a los profetas de Dios. Vosotros sois la sal de la tierra. Entonces ahí el Señor entonces viene a decir que nosotros tenemos que ser la sal de la tierra, pero eso ya sería para otro día. Pero hoy el Señor nos dice es, alégrense, salten de contento, porque su recompensa será grande en el cielo cuando tengan que dar la cara por Cristo, cuando tengan que sufrir por Cristo. Hermanos, si aquí de esta peregrinación no salimos con el empeño de dar la vida por Cristo, como lo hicieron miles y miles de mártires, vamos a ver las catacumbas donde mataron a miles de cristianos, vamos a ver el Coliseo romano donde mataron a miles de cristianos. Si de aquí no salimos con el deseo de dar la vida por Cristo, a lo mejor no la vida físicamente, sino la vida aceptando los insultos, calumnias, mentiras en la parroquia, las malas miradas, las torceduras de boca, lo que sea. Si no salimos de aquí con el deseo de soportar todo eso y de hacerlo por amor a Dios, hemos perdido la peregrinación. No hemos crecido en la fe, en la esperanza. Y si no salimos de aquí con el deseo del reino de los cielos, apaga y vamos, hemos perdido el tiempo. Papá Dios, te doy gracias porque a través de tu palabra nos ilumina y nos indica el camino a seguir. Ayúdanos a no ser sordos a tu voz. Y a ti, Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén.